En 1880 asume la fórmula Roca Madero, bajo el lema Paz y Administración. Es la reafirmación de la dinastía de gobierno del PAN, que duraría sin interrupciones hasta 1916, y el puntal de lo que posteriormente se denominaría como la generación del 80. Desde un punto de vista de superficie, se podría decir que trajo prosperidad a la economía, en función de las exportaciones agrícolas ganaderas, la expansión del ferrocarril y la explosión de inmigrantes que aportaron mano de obra barata. Rompió relaciones con el Vaticano a escindir en forma práctica a la Iglesia del Estado, con la creación del registro civil y la ley de matrimonio. Además, en esa pelea con la Iglesia, le sobró espaldas para sancionar definitivamente la ley de educación 1420. Esto es posible en términos políticos debido al predominio hegemónico y sin fisuras del Partido Autonomista Nacional, que no es otra cosa que la suma de las oligarquías provinciales reguladas por el centralismo porteño. Es que más allá de algunos nombres y matices, el partido representaba el verdadero poder vernáculo en su totalidad. Reflejo de esta particularidad es la conformación del gabinete roquista en sus distintas etapas, por el cual pasaron viejos federales de matriz rosista como Bernardo de Irigoyen y Benjamín Victorica, yerno de Urquiza, con porteños como Carlos Pellegrini y ex compañeros del colegio con prestigio ganado como Eduardo Wilde y Victorino de la Plaza, entre otros. Es que a pesar de las aparentes diferencias de cuño partidario, estas quedaban en segundísimo plano, ya que todos respondían a los mismos intereses que cedían largamente la identidad partidaria o su pertenencia regional para circunscribirse a los designios de la ley agroexportadora y sus derivaciones comerciales. Porque el Partido Autonomista Nacional, en la práctica, era una articulación directa entre los personajes del poder económico y la política. La figura del líder fuerte era determinante, pero abajo se abría el libre juego de los cargos legislativos, lo que permitía que los mismos personajes, pertenecientes al mismo sector social, alternativamente se instituían como senadores, diputados o gobernadores, formando una verdadera casta. Paralelamente es la época en la cual, después de mucho tiempo, Europa goza de un tiempo de paz, necesario para hacer negocios. Adelantos tecnológicos como el free industrial, la bombilla eléctrica y el teléfono se hacen presentes. Se termina de establecer el predominio efectivo del Estado Nacional sobre las provincias, recientemente conquistadas en el sur y en el norte del país. Las futuras provincias de Chaco, Formosa, Misiones y todas las de la Patagonia, evitando así el requerimiento de anexión por parte de las provincias limítrofes. Pero también se puede decir, y con razón, que con el roquismo no solo se consideran las instituciones de la nación, también se consolidan las bases de un país profundamente desigual. Lo que se denominaba progreso se sustentaba en la exportación de materias primas a Europa, que iba en constante aumento, y la importación de manufacturas con valor agregado, un intercambio a todas luces desventajoso, lo cual no tardaría en traducirse en un exagerado déficit comercial. Y si la acumulación de enorme riqueza en pocas manos ya era un dato alarmante para la estabilidad doméstica, más lo era el carácter de las importaciones, porque lo que se traía de Europa era mayoritariamente de artículos suntuarios y de lujo, poco de maquinarias que implicaran impacto en el escuálido desarrollo industrial de la Argentina. Aún en los momentos de mayor auge y actividad del modelo agroexportador, el mayor empleador era el Estado, por intermedio de la obra pública, que no solo se encargaba de la construcción de ferrocarriles y obras portuarias destinadas al transporte y embarque de materias primas, también de edificios públicos y hasta de una ciudad como La Plata, que se levantó desde cero. Todas estas con el activo protagonismo del Estado, ya sea como ejecutor directo o financista de privados. Para introducirse de lleno en ese orden mundial que desde el mundo industrial reclamaba carnes, lanas, cueros y minerales de Argentina, se había hecho el ajuste interno necesario, que no era otra cosa que terminar con las revueltas y establecer los resortes necesarios en manos de un Estado nacional fuerte y unificado. Pero no se habían hecho los deberes para establecer las bases de un país industrial. No solo porque no estaban los planes de Inglaterra, que desde la emancipación económica de su principal colonia, Estados Unidos, tenía profundo interés en estas tierras, también porque la ganancia fácil y exorbitante de las materias primas dio paso a una burguesía perezosa que de industrial no tenía nada. Además, la toma indiscriminada en préstitos por parte del Estado y particulares se transformarían en una bomba de tiempo que detonaría a la brevedad, más precisamente en el siguiente gobierno. Solucionado el tema de la federalización de Buenos Aires y nombrado Torcuato de Alvear intendente, se puede apreciar que junto a la modernización de la ciudad, consistente en la construcción de una serie de obras y edificios públicos por parte del Estado,
y palacetes de estilo francés a cargo de los nuevos millonarios, proliferaban los conventillos. Estos se radican especialmente en la zona sur de la ciudad, en los cascos de las casonas abandonadas durante la epidemia de fiebre amarilla. Acá se apiñan en la miseria familias de inmigrantes y de criollos, expulsados por el sistema agroexportador que viene a la gran urbe en busca de un futuro mejor. Esto, junto con el fraude electoral y el gobierno en manos de los mismos de siempre, sin duda será el caldo donde se cocinará el descontento que transformará en lucha gremial y reclamo social en un futuro inmediato. Ahora, para meternos de lleno en la sucesión de Roca, es imprescindible hablar de la imposibilidad de los gobernadores bonaerenses de acceder al sillón de Rivadavia, de lo que aún hoy se conoce y se menciona como la maldición de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, lo que el mito popular detalla como la profanación por parte de la bruja de Tolosa del monumento fundacional y la maldición correspondiente que alcanzará a todos los gobernadores bonaerenses, que es una realidad, pero que de maldición no tiene nada. Aunque el primer frustrado fue Carlos Tejedor, anterior a la existencia del mito, se puede decir que quien lo estrenó fue sin dudas Dardo Rocha, gobernador de Buenos Aires y fundador de su ciudad capital, La Plata. Porque acá es cuando, sin necesidad de entrar en métodos cruentos, se pone en práctica por primera vez ese mecanismo de coerción que no es precisamente una maldición. Es el vínculo de dependencia económica y política que tiene la provincia más grande con la nación. Y si el que gobierna Buenos Aires se siente con condiciones para suceder al presidente sin el consentimiento de éste, el mecanismo se pone en marcha de inmediato. Dardo Rocha era el gobernador que encabezó una obra titánica, como era la Fundación de La Plata, al sacar a la ciudad de Buenos Aires del cobijo exclusivo de la provincia para ser capital de la nación, se hace imperiosa la existencia de otra ciudad que la supla en el rol de capital provincial. Luego de discutir muchas opciones, se elige como lugar las Lomas de Ensenada, distante a 10 kilómetros tierra adentro de la actual Ensenada donde funcionaba provisoriamente la administración provincial. Dada la cercanía al único puerto natural que existía, para muchos la idea era que a futuro la ciudad compitiera con Buenos Aires. La construcción de los edificios públicos se realiza en tiempo récord. Incluso el mismo Dardo Rocha construye su residencia en 40 días. Tal era el empuje en el cual estaban empeñados los recursos de la nación. Incluso se incorpora el alumbrado artificial al espacio público casi al mismo tiempo que Tomás Alva Edison lo hacía en la ciudad de Nueva York. Ambicioso en sus deseos y confiado en su posición de gobernador con fama de emprendedor, Rocha comienza a instalar su candidatura a presidente ya en los albores de su gestión como gobernador, la cual inmediatamente convoca muchos apoyos, dadas las características y la actualidad del candidato. Pero a Julio Roca poco le importó que Rocha haya sido uno de sus principales y más importantes apoyos en aquellos tiempos de la pelea por la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Apenas enterado, el presidente de la candidatura de Rocha manifiesta su desagrado. Los motivos son diversos, aunque el más notorio parece ser el de haberse postulado sin consultarlo, aunque el roquismo ya tenía sucesor determinado desde antes de asumir el mismo tucumano la presidencia. Roca, como estrategia, inmediatamente alienta desde la sombra la postulación de Bernardo de Irigoyen. Estanciero, ex-rosista, confeso y de gran formación intelectual, este empieza a correr su candidatura con una gira por el interior, tratando de conseguir el apoyo de los gobiernos provinciales en un futuro colegio electoral. Pero en realidad todo en vano. Tanto la candidatura de Dardo Rocha, que comenzó con gran ímpetu y ni siquiera pudo llegar a postularse en el colegio electoral, como la de Bernardo de Irigoyen. El candidato era otro, y era el gobernador de Córdoba, Miguel Juárez Celman. Y no lo era exclusivamente por ser, según los dichos del siempre díscolo Sarmiento, que ganara el marido de la hermana de la mujer del presidente, ni por su actualidad de gobernador joven y exitoso de la provincia mediterránea. Lo era por ser el que mejor representaba los intereses de los estancieros provinciales y residentes en Buenos Aires, nucleados detrás del Partido Autonomista Nacional. Esta era la condición excluyente para que sea el presidente en un proceso electoral que después de mucho tiempo se realizó sin sobresaltos. Poco importaba el rechazo de ciertos sectores politizados de Buenos Aires. Así que cuando llegaron al colegio electoral, el cordobés, secundado por Carlos Pellegrini como vice, consigue 168 votos contra los 32 de Manuel Ocampo y 13 de Bernardo de Irigoyen. Ocampo había surgido como candidato de síntesis entre las aspiraciones frustradas de Dardo Rocha y Bartolomé Mitre. Todo esto demostraba que la coyuntura política que brindaba el marco económico como emergente electoral era el Partido Autonomista Nacional estaba muy por encima de los nombres propios. Pero esta tranquilidad en los comicios era como la calma que precede a las grandes tempestades. La bomba en que se había convertido el sistema financiero en los tiempos de Roca le detonaría sucesor.